Hermanos, habíamos estado viendo el párrafo 3 del capítulo 9. Este capítulo 9 tiene 5 párrafos. Vimos el 3 que dice, leo la declaración de fe, dice: el hombre, por su caída en un estado de pecado, ha perdido completamente toda capacidad para querer cualquier bien espiritual que acompañe a la salvación. Por consiguiente, como hombre natural, que está enteramente opuesto a ese bien y muerto en el pecado, no puede por sus propias fuerzas convertirse a sí mismo ni prepararse para ello. Vimos todo el desarrollo de este tema, son unos cuantos versículos, y habíamos visto como último versículo el de Mateo 7, 17, 18, que habla del Señor Jesucristo comparándonos con el fruto de un árbol y diciendo que no puede. A todo buen árbol, decía el Señor, da buenos frutos, pero todo árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar buenos frutos y el árbol malo dar frutos buenos. O hacer del árbol bueno y su fruto bueno, hacer del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. O sea, a nosotros se nos conoce por el fruto que damos, nuestro fruto espiritual. Ahora, el estado de pecaminosidad que tenemos, solo Dios lo conoce. Nosotros no podemos conocernos hasta dónde podemos llegar con nuestro pecado. Por eso que debemos estar en un continuo proceso de santificación para poder tratar de hacer la voluntad de Dios de manera no perfecta, porque no podemos, pero sí sincera. Eso es lo que Dios requiere de nosotros, nuestra sinceridad, porque sabemos que nuestra perfección ya no es tal, no es tal. Y el párrafo 4, entonces, al que entramos para analizar hoy, dice que cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libera de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo malo. O sea que todo lo que nosotros, Dios nos da, es para que hagamos lo bueno, que nos movamos para el lado de hacer lo bueno, de querer lo bueno. Pero el hombre, por su estado de pecado, por su distorsión que ha recibido junto con el pecado, se inclina hacia lo malo y no quiere ni perfecta ni únicamente hacer lo bueno. O sea, yo quiero hacer lo bueno, como decía Pablo, ya lo vamos a desarrollar a esto, pero no puedo hacerlo de manera un bien puramente bien, sino que arrastro el mal en mí. ¿Por qué? Porque en mi carne no mora el bien, mora la concupiscencia. Entonces, cuando Dios convierte a un pecador, lo traslada al estado de gracia. Vamos a comenzar por ahí. ¿Y qué hace? Lo libera de la esclavitud natural bajo el pecado. Entonces, ¿qué está hablando aquí la declaración de fe? El párrafo comienza hablando de la conversión del pecador. Esto es redención, así se llama, redención. En griego, la palabra griega, se utilizan tres palabras griegas cuando se habla de este tema de la redención. La palabra agorazo, la palabra exagorazo y la palabra lutro, que son sinónimos entre sí. Ya lo vamos a ver bien, ya la definición de qué significa cada uno. Son sinónimos entre sí, pero es una especie de escalera en que empiezan agorazo, sigue con hexagorazo, que es un poquito más allá, y lutro es el final de la cadena de la redención. Entonces, el Nuevo Testamento muestra el cumplimiento por el sacrificio de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, de los tipos o símbolos y las profecías que ya habíamos visto y que conocemos nosotros del Antiguo Testamento,
concernientes a esta redención. La doctrina se presenta de manera completa con estas tres palabras, la doctrina de la redención. Agorazo, ¿qué significa agorazo? Significa comprar en un mercado. Esta palabra implica la idea de un mercado de esclavos. Nosotros estábamos en nuestro estado natural en un mercado de esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo, vendido al pecado. Estábamos vendidos al pecado, estábamos en una cárcel de pecado. Ahí estábamos nosotros y no podíamos salir, no podíamos escapar. Y estamos en esas condiciones respecto a Dios, bajo una sentencia de muerte. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, el que cree en Cristo, se refiere Juan. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, ya Dios nos condena por no creer. Estamos bajo condenación en ese estado. El precio del rescate, ¿cuál es? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el precio por nuestra liberación. En Efesios 1, 6, 7 leemos, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención. ¿Por qué? Por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, no por nosotros, por su gracia. Ahora, la palabra exagorazo va un pasito más allá y significa comprar y sacar de ese mercado de esclavos, que es el final de la transacción. Yo compro al esclavo y lo saco. Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que los redimidos ya no estamos más expuestos a la esclavitud, ya no podemos volver a ser esclavos del pecado. No quiere decir que no podamos volver a pecar, claro está, pero ya no somos esclavos del pecado, ya salimos de ese mercado de esclavos, Cristo nos liberó de ese estado de esclavitud y ya no podemos volver a ese mismo estado, ya no podemos ser vendidos al pecado de ninguna manera. Sí podemos pecar porque la concupiscencia de nuestra carne nos inclina al pecado, pero el querer el bien está en nosotros de parte de Dios. Siempre tenemos esa lucecita que nos indica lo que es pecado y lo que no es pecado. Ya vamos a ver la culpabilidad del hombre, cuál es en este sentido cuando cae en pecado, o no tanto cae, sino que se orienta hacia el pecado. Exagorazo. Entonces, los redimidos ya no estamos más expuestos a la esclavitud. Y lutró, el final de la obra, quiere decir soltar, poner en libertad mediante el pago de ese precio tan precioso que ha sido la sangre de nuestro Salvador. Él nos libera, nos libera. Romanos 8:21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nosotros estamos libres, estamos en libertad. Ahora, la redención se efectúa por medio de sacrificio y de poder. Cristo pagó el precio. Hay libertad por medio del precio de ese rescate pagado por Cristo, de liberar completamente y para siempre a la persona de la esclavitud. Por eso es la palabra lutró, liberada una vez y para siempre. Ya no hay más posibilidad de volver atrás, hermano. Ya no hay más posibilidad de que nosotros podamos ser esclavos del pecado. Entonces, Jesucristo es nuestro Redentor porque con esa sangre pagó el precio que nosotros debíamos pagar, pero que no podíamos, no nos alcanzaba y nos redimió de la condenación eterna. Y eso es motivo número uno para glorificar a nuestro Salvador. Cristo es redentor del hombre, salvando a quien el Espíritu Santo aplica esta redención. Cristo salva a todos aquellos que el Espíritu Santo aplica esa redención, a todos aquellos que, bueno, ya lo vamos a ver en el próximo capítulo, son llamados eficazmente por parte de Dios. En ese momento somos, como se dice, regenerados. La palabra regenerados es nacido de nuevo. ¿Por qué?
tiene que ser así, porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto es imposible que pueda hacer cualquier cosa. Un muerto no puede hacer nada, pero simplemente la voz autoritativa de nuestro Señor Jesucristo hace que despertemos a la vida, a una vida nueva. En ese momento nosotros somos capacitados con la fe para poder creer y arrepentirnos y ser salvos. Entonces, Cristo es el Redentor y el Espíritu Santo aplica esa redención a aquellos llamados y lo traslada al estado de gracia, dice la declaración de fe, nos traslada de las tinieblas a nuestro estado, nuevo estado, un estado de gracia. En la Biblia encontramos al respecto esto, si ustedes leen, una referencia es Efesios 2:5, si lo quieren anotar, para tenerlo ahí, Efesios 2:5. Este acto magnífico de gracia era necesario debido a que la culpabilidad del hombre frente a la justicia divina, su estado, el estado del hombre es totalmente inexcusable. ¿Por qué? Porque el hombre es responsable de su pecado, porque lo hizo no por coacción ninguna, no fue obligado por nadie a pecar. El hombre pecó porque quiso. Adán no fue impulsado por Dios ni por Satanás a pecar. Fue confundido por Satanás y el hombre quiso que, habíamos dicho, quiso probar, el conocer nos lleva a involucrarnos en lo que queremos conocer. En este caso, el hombre quería conocer lo que Satanás le ofrecía, dejando de lado lo que Dios le decía y se involucró en la desobediencia. Al involucrarse en la desobediencia para querer conocer, pasó la línea de la justicia y se fue para el lado del pecado, de la desobediencia. Entonces, el libre albedrío, esto anótenselo, subrayenlo, resáltenlo, el libre albedrío hace responsable al hombre de su pecado. ¿Por qué? Porque no fue obligado de ninguna manera para desobedecer a Dios. Adán no fue obligado de ninguna manera para desobedecer a Dios. ¿Fue confundido? Sí, fue confundido. ¿Fue tentado? Sí, se puede decir que fue tentado. Que fue seducida Eva para desobedecer, para mirar el fruto del árbol y ver que era de tal o cual manera y que era deseable, etcétera, etcétera, sí. Pero ¿quién la obligó a Eva a tomar del fruto? Nadie. Eva, por su libre albedrío, desobedeció. Dejó de lado lo que Dios le venía diciendo y advirtiendo, porque fue una advertencia muy clara de parte de Dios hacia el hombre en ese caso, hacia la mujer y el hombre y la mujer, y ellos no hicieron, dejaron totalmente de lado esto para hacer lo que, para meterse en el terreno que no debían meterse, y así lo hicieron, y así le fue y así no fue a todos. Entonces, al respecto, voy a leer un comentario de Matthew Henry de Efesios 2, del 1 al 10, que dice que el hombre en pecado entra automáticamente en un estado de conformidad a este mundo. El hombre al pecar entra en una conformidad con este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros antes de pecar estaríamos en conformidad con lo que Dios quería que fuéramos o con lo que Dios quería que hiciéramos, que era la plena obediencia a Él, pero no por un capricho, sino porque para que nos vaya bien, porque Dios lo que quiere de cada uno de nosotros es lo bueno, no lo malo. O sea, nos advierte acerca de lo que pasa si desobedecemos. De cierto morirás, le dijo a Adán. El día que de él comieres, de cierto morirás. Y Adán no tuvo en cuenta esto ni razonó respecto a lo que iba a hacer y dio rienda suelta a su voluntad. Su voluntad en este momento estaba siendo seducida de alguna manera por una nueva experiencia que le fue ofrecida, que se le puso delante, y agarraron como el chancho para el lado del maíz. Así fue la caída del hombre. Entra automáticamente a un estado de conformidad con este mundo. El mundo está regido por las fuerzas de
la maldad, las fuerzas de Satanás. Satanás está reinando en este mundo ahora porque ya desplazó al hombre del todo el bien que podía hacer el hombre. Ahora está haciendo el mal Satanás, todo el mal que puede. El mal que puede, no todo el mal que sería capaz, sino el mal que puede. ¿Por qué? Porque Satanás está atado, pero ese no, ya no es nuestro tema de aquí. Satanás está atado y no puede hacer todo el mal que quisiera hacer. Está limitado en su accionar. Pero así todo, el hombre llegó a conformarse a este mundo, el hombre natural. Los hombres incrédulos son esclavos de Satanás. Y él es el autor de esta disposición que tiene dos características. Es orgullosa y carnal. Fíjense que todos nosotros tenemos en nuestra naturaleza humana el orgullo. Todos nosotros tenemos en mayor o menor medida el orgullo. Y eso y nuestra carnalidad, la necesidad de querer satisfacer nuestras propias necesidades carnales. Estamos disminuidos en nuestra capacidad y en muchos casos, estamos disminuidos en nuestra capacidad de querer algo que no sea carnal. O sea, nuestras emociones nos llevan a hacer, porque el hombre no se mueve si no es por emociones, pero las emociones deben estar regidas, siempre lo decimos, lo aprendimos a esto, por nuestro intelecto. Y en nuestro intelecto, ¿qué tiene que primar? La palabra de Dios. ¿Para qué? Para ser el regente que junto con el Espíritu Santo y nuestra conciencia nos lleve a conocer lo que es bueno, para poder hacer la voluntad de Dios. Pero el hombre, por su carnalidad, conformado a este mundo, el hombre natural, es incrédulo y no le interesa hacer la voluntad de Dios para nada. Entonces su orgullo sobresale. Y el hombre en su orgullo dice: yo soy bueno y a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Como les decía siempre, le pongo la mano a la cara a Dios y le digo: yo no quiero que reines en mi vida, yo hago lo que quiero. Tengo precisamente lo que mal se llama libre albedrío. Pero el hombre natural, ya lo vimos, no tiene libre albedrío, tiene un albedrío condicionado a su naturaleza, que es diferente. O sea, tiene la libertad de moverse en su jaula, esclavo del pecado, y hacer lo que quiere dentro de esa jaula. Y esa jaula es el mundo carnal, conformado a este mundo carnal y orgulloso. Por eso que se habla, precisamente el pastor hablaba de este Miguel, y el orgullo gay, la marcha del orgullo. Yo me siento orgulloso de cosas que no debería darme vergüenza si conociera lo que en realidad a Dios le agrada. Si yo conociera lo que a Dios le agrada y quisiera agradar a Dios, me sentiría avergonzado de muchas cosas que hago. Pero el orgullo yo lo puedo direccionar de acuerdo a lo que mi carne a mí me pide. Entonces, esa es la naturaleza distorsionada que Satanás metió en el hombre. Entonces, hay hombres impíos y Satanás gobierna en esos corazones. Y es claro por la escritura que estos hombres han sido más propensos por su naturaleza a la maldad espiritual, siendo naturalmente hijos de desobediencia. Todos los hombres también son por naturaleza, como dijimos hace un rato, hijos de ira. Estamos siendo inconversos y el hombre inconverso está bajo la ira de Dios, bajo la ira de Dios. A pesar de esto, el maravilloso amor de ese eterno Dios Padre y su gracia para con sus criaturas es la fuente de todas sus misericordias, las cuales fluyen hacia nosotros. Esa es la gracia común de Dios que abarca aún a esos impíos que no quieren obedecer. ¿Por qué? Porque algún día Dios de ellos alguno llamará, Él sabrá, yo no sé. Por eso que es tan necesario predicar el Evangelio a todo el mundo, porque no sabemos quién de ellos será llamado algún día por Dios. Porque Dios los llama, pero a su tiempo, no a nuestro. No somos nosotros quienes decimos cuándo van a ser salvos ni quién. Su amor, el amor de Dios es el más grande amor, y su misericordia la más pura y la más rica misericordia. Por su gracia, cada pecador convertido es un pecador salvado, liberado de la cárcel del pecado. Por eso leemos en Colosenses 1:13,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, como dice la declaración de fe en este punto. Ese reino de su amado Hijo al que se refiere esta Colosenses 1:13 es donde encontramos esa gracia que salva, esa bondad inmerecida de parte de Dios hacia nosotros, pecadores enemigos de Él. Dios nos salva no por las obras de la ley, sino por su sola gracia. ¿A qué nos pide a cambio? Aquello que también Él nos da, que no es propia nuestra, la fe para creer en la obra de Cristo. Y ahí somos salvos. Es algo automático. La gracia en el alma es la nueva vida en Cristo. Un pecador regenerado se convierte en un alma viviente. Lo que antes era un pecador espiritualmente muerto, hoy es un alma viviente. Un alma que tiene una nueva vida, una vida de santificación. Esa es la nueva vida. Una vida que no entra en un proceso de santificación no es una nueva vida, porque la nueva vida es una semilla plantada en la buena tierra, como nos explicaba nuestro pastor Raúl. La semilla que cae en la buena tierra fructifica. No puede la palabra de Dios ser mala semilla, es la mejor semilla, pero tiene que caer en buena tierra. La semilla que cae en buena tierra germina y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno, ¿verdad? Esa es la buena semilla, esa es la fructificación que Dios espera de cada uno de nosotros. Más allá de que estemos en 30, en 60, en 100, en 70, en 40, no sé. Pero el que tiene una nueva vida, un alma regenerada por Dios, fructifica. No hay posibilidad de que no fructifique. Aquel que no fructifica no tiene una nueva vida, no tiene la nueva vida de Dios en él. No tiene el Espíritu Santo, porque yo no puedo decir que tengo el Espíritu Santo y vivir en el mundo, para el mundo y por el mundo y no dar una sola señal de que he sido regenerado, de que he nacido de nuevo. Al nacer de Dios el hombre vive, es liberado de la culpa del pecado, como vimos, es perdonado y también es justificado por gracia. Decir que somos justificados por gracia quiere decir que somos librados de la pena que caía sobre nosotros, porque dijimos hoy al principio que estábamos bajo la ira de Dios, estábamos bajo la condenación de Dios, la condenación potencial de Dios. Sobre nuestra cabeza pendía la condenación de Dios. Pecadores que se revolcaban en el polvo del pecado, ahora son almas santificadas que se sientan en los lugares celestiales, decía Matthew Henry. Se elevan por encima de este mundo por la gracia de Cristo, por la sola gracia de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. No nos conformemos a este mundo, como escribía en Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios, escribe Pablo en Romanos 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No quiere Pablo que nos conformemos a este mundo, que tomemos la forma de este mundo. Conformarse quiere decir como el agua que toma la forma del recipiente que lo contiene. Bueno, eso es lo que hace el cristiano cuando se va al mundo, cuando se mete en el mundo, cuando se confunde en el mundo, como esa semilla que cae entre espinos. ¿Qué pasa? Termina el mundo ahogando esa semilla no crece, no fructifica, la planta muere, ese hombre no llega a alcanzar la salvación. Ahora, los que alcanzamos la salvación no podemos de ninguna manera, como decíamos cuando explicábamos recién, agorazo, hexagorazo y lutró, una vez que se ejecuta lutró, o sea, se compra al esclavo, se lo saca de la cárcel, de la condenación, y se lo libera, ya no somos más esclavos del pecado, ya no podemos volver más a la esclavitud del pecado. Y Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el único que nos puede libertar?
nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos ser verdaderamente libres, pero no por nuestra propia voluntad, sino porque Él lo hace. Estas cosas no son de ninguna manera un mérito nuestro, no son mérito nuestro, por lo tanto, toda jactancia, como dice también Pablo, como tiene escrito Pablo, queda totalmente excluida. No hay jactancia de parte, porque todo es un don gratuito que viene de quién, del Padre, de Dios. Y el efecto es ser vivificados por su poder, por el poder que Jesucristo nos dio al salvarnos y al liberarnos. Eso es poder que tenemos nosotros. Ahora, el querer es otra cosa. Este era su propósito para el que nos preparó de antemano. ¿Para qué? Como dice Efesios 2, 8, 9, 10, dice que Él preparó unos caminos, unas sendas de buenas obras para que nosotros andemos por ellas. En ese camino es por el que tenemos que andar porque Él los preparó. Ahora, de nuestra voluntad depende. ¿Y nuestra voluntad de qué va a depender? De cómo alimentemos esa espiritualidad que hay en nosotros, que eso es precisamente la santificación. La santificación es obra del Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte de romper con esa tendencia a caer en la tentación, porque como dice Santiago, la tentación, una vez asumido, una vez llevado, arrastrado por la tentación, caemos en el pecado, y el pecado da luz, ¿qué cosa? ¿Algo bueno? No, la muerte, la separación con Dios. Ahí no está hablando de muerte física ni de condenación, Santiago, sino está hablando de, bueno, no sé, no estoy segura si habla de muerte física, tal vez sí, pero no está hablando de condenación, está hablando de la separación con Dios. Hay más de una oportunidad que algunos creyentes a Dios le ha impedido seguir viviendo porque caían en pecado y no podían salir de ahí, y ese hombre ya no sirve más para hacer la voluntad de Dios, ¡pum!, Dios se lo lleva. Pero ese, bueno, es un tema que no viene al caso aquí. Entonces, este era el propósito para el que el Dios nos preparó, para bendecirnos con el conocimiento de su voluntad. Él nos da el conocimiento, nos pone en conocimiento de su voluntad, y para que perseveremos en esa santificación, en la santidad. Esta capacidad de desear lo bueno, aunque no de hacerlo perfectamente, aclaro, nos es devuelta al alcanzar el estado de gracia, por el que ahora podemos, aunque no por nosotros mismos, sino porque Dios es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer por su propia voluntad, como dice Filipenses 2:13. O sea, por parte de Dios es que nosotros podemos e intentamos hacer su voluntad. Aunque en este sentido las cosas no pintan muy bien para nosotros, lamentablemente, en lo que respecta al libre ejercicio de nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque como dice Pablo, y ahora voy a leer un tramo, un pedazo de Romanos 7, unos versículos de 14 al 25, pero quiero que prestemos atención al tiempo verbal que utiliza Pablo. Todos los verbos que Pablo utiliza aquí en este tiempo, en estos versículos de 14 al 25, están en presente continuo. No están en ningún pretérito, no están en pasado, no están en futuro, no, están en presente continuo. Ahora, mientras yo escribo, estoy haciendo esto, dice Pablo en el versículo 14. Sabemos, en efecto, les voy a leer la versión NBI, que me parece un poco más, es una traducción que tiene una forma de expresión que no es el castellano antiguo, entonces por ahí se puede entender un poquito mejor. Sabemos, en efecto, dice Pablo, que la ley es espiritual. La ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado.
Versículo 15. No entiendo lo que me pasa, dice Pablo, pero no hago lo que quiero, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Versículo 16. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. No soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. O sea, yo voy con una mochila que es el mal, el pecado que aún mora en mí, a hacer lo bueno. Es como querer trabajar con un trabajo impecable que tengo que hacer yo en una escritura, por ejemplo, de algún trabajo con las manos llenas de grasa. Eso es lo que hace el hombre. Está trabajando en algo que debiera ser impecable con las manos sucias. Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Llevo la porquería conmigo, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, dice Pablo, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, el versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Artículo 25. Gracias doy por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeto a la ley del pecado. Aquí Pablo dice, gracias doy a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, porque si no fuera por Jesucristo nuestro Señor, mis obras no serían buenas. La justificación que Dios hizo conmigo por medio de la fe, de yo creer en la obra de Jesucristo, no sería perfecta. ¿Por qué? Porque la obra de Jesucristo es la que logró esa justificación, no yo, no mis obras, ninguna de mis obras. Podemos hacer una analogía de esto con la figura de un arquero que está apuntando para dar en el blanco. De hecho, la palabra amartia, la palabra griega amartia, que significa pecado, significa precisamente esto, errar al blanco. Entonces, tomemos la figura de un arquero que está apuntando al blanco. Y justo viene uno como esos chistosos que a veces que le golpea la mano que tiene la flecha apuntando en el momento que está por tirar. ¿Y qué pasa con el arquero? Erra al blanco. Eso que golpea al arquero justo cuando está por tirar es el pecado, es la carnalidad, es la concupiscencia que llevamos dentro. Hace que erremos al blanco. En nuestro favor y en nuestra defensa, lo que ve Dios es que por lo menos estamos tirando al blanco, estamos tratando de dar en el blanco. Si no fuera así, si estuviera apuntando para cualquier otro lado que no es el blanco, sería una violación flagrante, violenta, descarada a la voluntad de Dios. Sería hacer pecado ya de una manera totalmente flagrante, una desobediencia muy grande hacia Dios, sabiendo hacer lo bueno, no hacerlo y hacer precisamente lo malo, no solo no hacerlo, sino hacer lo que no está bien. Entonces le dejo una pregunta, ¿siempre estamos tratando de apuntar al blanco para dar en el blanco? Es una pregunta que se la debe contestar cada uno. ¿Siempre estamos tratando de apuntar al blanco? Sin dudas que la ley tiene una dirección en el sentido espiritual. La ley tiene una dirección en el sentido espiritual, pero desde la caída de Adán, la carnalidad ha sido nuestra naturaleza dominante, desde la caída. En la raza humana, en toda la raza humana, de manera que el querer el bien es lo que mueve a nuestra nueva naturaleza espiritual para nosotros los regenerados.
pero no el hacerlo perfectamente. Ese es el resumen de nuestra situación. No hay duda que del querer al hacer, hay un trecho que el hombre no puede recorrer sin caer una u otra vez en pecado. No puede. Es por eso que al igual que el Pablo debemos dar abundante alabanza y gloria a nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor, porque su obra fue la que nos justificó y la que muestra nuestras obras de una manera limpia delante de Dios, cosa que no es lo que hacemos precisamente, pero así lo ve Dios a través de Jesucristo. Finalmente coincidimos con el diagnóstico de Pablo en Gálatas 5:17, que nos revela la raíz del problema. Nosotros sabemos que podemos arreglar un problema únicamente si atacamos la causa, la raíz del problema. Si nosotros atacamos los efectos, siempre vamos a estar con el mismo problema arrastrándolo toda la vida. A mí me duele la cabeza y yo tomo una cafeaspirina para el dolor de cabeza, para que me calme, y no arreglo el problema de que estoy comiendo mucho chocolate y el chocolate es el que me hace el dolor de cabeza porque me ataca el hígado, yo voy a seguir teniendo dolor de cabeza siempre. Entonces lo que tengo que hacer es dejar de comer chocolate. Si yo quiero hacerlo bueno, tengo que dejar de pecar, tengo que dejar de inclinarme al pecado, dejarme de convencer por el pecado. Gálatas 5:17 dice, porque esta, hablando de la carne, desea lo que es contrario al espíritu y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que no podemos hacer lo que queremos. De ese modo no podemos hacer lo que queremos. La carne se opone siempre a lo espiritual y lo espiritual se opone siempre a la carne, de manera que no podemos hacer lo que queremos de manera perfecta sería. Por lo tanto, aprendemos que el problema de la voluntad humana que ha sufrido tal distorsión por el pecado, que nuestro único auxilio ahora está en la obra de nuestro amado Salvador, porque de otra manera nunca podremos hacer el bien que queremos, sino pecado. Nuestro libre albedrío actualmente está totalmente distorsionado, es como mirar por una lente distorsionada, una lente sucia, una lente rayada, que no nos deja ver claramente, y podemos tenerlo nuevamente operativo, y con esto entramos al párrafo que sigue. Tendremos nuestro libre albedrío totalmente operativo, hablando en términos técnicos, digamos, o sea, nuestro libre albedrío como lo tuvo Adán, únicamente cuando entremos al estado de glorificación, no nunca antes. Y eso es precisamente lo que dice el párrafo 5. Pasamos al párrafo 5 de la declaración de fe, que dice, esta voluntad del hombre es hecha perfecta e inmutablemente libre para querer solo el bien únicamente en el estado de gloria. No hay otra ocasión en el que el hombre en este cuerpo de carne pueda hacer el bien de manera perfecta. Y tenemos dos referencias bíblicas, Efesios 4:13 y Hebreos 12:23. Pero antes vamos a hacer una reflexión. En resumen, lo que significa esta declaración es que mientras estemos en este cuerpo de carne, que es cargada de concupiscencia nuestra carne, estaremos hasta el último día de nuestra vida condicionados por esta naturaleza pecaminosa, sin posibilidad de querer solo el bien, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo podremos lograr esto por más santificación que querramos lograr nosotros en esta vida? La respuesta es nunca. Únicamente cuando lleguemos al estado de glorificación, que tengamos nuestro nuevo cuerpo, vamos a poder entrar en un estado de obediencia perfecta y de un estado de ejecución de nuestras obras que sean realmente buenas obras. Debemos esperar entonces hasta el regreso de nuestro amado y esperado Señor Jesucristo en gloria para recibir nuestro nuevo cuerpo
o si estuviésemos vivos en ese momento, ser transformados al estado eterno de glorificación. Y permítanme, aunque no corresponde directamente a este tema, pero voy a leer primero a los Corintios 15, del 50 al 54. Pero esto digo, hermanos, dice Pablo, que la carne y la sangre no pueden heredar al reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad en nuestra vida eterna, en nuestra eternidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Cuál es la victoria? La que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz. Esa victoria. Como también nos da a entender el autor de Hebreos, los que hayamos muerto y estemos en el estado intermedio, en ese estado que están los que ya conocimos y partieron a la presencia del Señor y que no están con sus cuerpos, están en forma espiritual, recién alcanzaremos la total perfección al unirnos nuestros espíritus con nuestros nuevos cuerpos en el estado final de gloria. Hebreos 12:23, que es la referencia bíblica, dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos como perfectos. Ahí en ese estado recién nosotros vamos a alcanzar la perfección y volveremos de nuevo al estado en que Adán fue creado con el libre albedrío. Nosotros tenemos un albedrío condicionado ¿por qué? Por nuestra naturaleza. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Nuestra naturaleza es de pecado. En nuestra carne no mora el bien. Nuestra carne nunca va a desear el bien. Nuestra espiritualidad jamás va a llegar a un estado tal de perfección que logremos hacer en este cuerpo carnal perfectamente lo bueno. Con esto, hermanos, terminamos este capítulo 9, este párrafo 5, que es el último, hasta que veamos el próximo capítulo, que ya lo pueden ustedes empezar a saborear si quieren, si tienen curiosidad, para ir viendo lo que vamos a tocar.